Buen día, mi nombre es Isabela Morales Castelblanco y voy a presentar la guía para transfusión de sangre y sus componentes. ¿Cuáles son las tres situaciones clínicas en las que está indicada la terapia transfusional? Primero, para mantener o restaurar un volumen adecuado de sangre circulante. Esto es fundamental para prevenir o combatir el choque hipovolémico, una condición en la que la pérdida significativa de sangre disminuye el volumen circulante, afectando la perfusión de los órganos vitales. En estos casos, la transfusión ayuda a reponer el volumen de sangre perdido, evitando un colapso circulatorio y estabilizando al paciente. Asimismo, para mantener y restaurar la capacidad de transporte de oxígeno de la sangre. En situaciones donde el paciente presenta anemia severa o ha perdido una cantidad significativa de glóbulos rojos, la capacidad de transporte de oxígeno de la sangre se ve afectada. La transfusión en estos casos ayuda a incrementar el nivel de glóbulos rojos, mejorando la oxigenación tisular y reduciendo el riesgo de hipoxia. Y en cuanto a la última situación, reponer componentes específicos de la sangre. Esto es necesario cuando hay un déficit en proteínas plasmáticas o en elementos formados de la sangre, como lo son glóbulos rojos, plaquetas o leucocitos, que resultan en manifestaciones clínicas específicas. La transfusión en estos casos puede incluir la administración de productos como concentrados de glóbulos rojos, plaquetas o plasma fresco congelado. Esto depende de la necesidad particular del paciente. ¿Qué es la sangre total y cuáles son sus indicaciones de uso en la terapia transfusional? La sangre total es aquella que no ha sido separada en sus diferentes componentes y se recolecta en un volumen de 450 a 500 mililitros. Esta sangre contiene todos sus elementos, como lo son glóbulos rojos, plaquetas y proteínas plasmáticas. Cuando se recolecta, se añade una solución anticoagulante y conservante como CPD o CPDA1, que permite la supervivencia de todos sus componentes y su almacenamiento a temperaturas de 1 a 6 grados centígrados. En cuanto a las indicaciones, la principal es en casos de hemorragia activa con una pérdida superior al 25% del volumen sanguíneo total, donde el paciente podría entrar en choque hemorrágico. Esta situación requiere una intervención rápida para reponer el volumen sanguíneo y mantener la capacidad de transporte de oxígeno, evitando el uso de componentes múltiples que podrían incrementar el riesgo de infecciones. Para la dosis de administración, en adultos, una unidad de sangre total incrementa el hematocrito aproximadamente de un 3 a 4% y la hemoglobina en 1 gramo por decilitro. En pacientes pediátricos, una dosis de 8 mililitros por kilo puede elevar la hemoglobina en alrededor de 1 gramo por decilitro. La infusión debe ajustarse al estado clínico del paciente y por su seguridad debe completarse en un periodo no mayor de 4 horas para reducir el riesgo de complicaciones infecciosas o reacciones adversas. Asimismo, la sangre total no debe administrarse en pacientes con anemia crónica que están normovolémicos y solo necesitan un aumento en la masa de glóbulos rojos. En estos casos se recomienda utilizar concentrados de glóbulos rojos. También se debe tener precaución en pacientes con insuficiencia renal crónica o insuficiencia cardíaca congestiva, ya que pueden tener dificultades para ajustar el volumen, lo que podría llevar a sobrecarga circulatoria. Asimismo, en casos de transfusiones masivas con sangre almacenada, puede presentarse coagulopatía dilucional debido a la disminución de factores de coagulación y plaquetas, así como una disminución de 2,3 difosfoglicerato, lo cual afecta la liberación de oxígeno por la hemoglobina. ¿Qué es la sangre fresca y cuáles son las indicaciones de uso en la terapia transfusional? La sangre fresca se refiere a aquella sangre que ha sido recolectada recientemente y no ha sido almacenada por periodos largos, aunque existe cierta variabilidad en su definición. Para algunos, la sangre fresca es aquella extraída en menos de 6 horas, mientras que otros considera que es fresca si tiene menos de 24 a 48 horas. La importancia de la sangre fresca radica en que con el paso del tiempo, ciertos componentes de la sangre, como las plaquetas, los leucocitos y los factores lábiles de coagulación, comienzan a deteriorarse, reduciendo su efectividad. En cuanto a las indicaciones, la sangre fresca se utiliza principalmente cuando se necesita preservar la funcionalidad óptima de todos los componentes de la sangre, particularmente en situaciones de hemorragia aguda o cuando se requiere una alta capacidad de coagulación. Sin embargo, no existen datos que demuestren que el uso de sangre fresca ofrezca una ventaja clínica significativa en comparación con la sangre total en estas situaciones. En caso de hemorragias agudas, la sangre fresca puede ser la indicada para garantizar la máxima efectividad de los factores de coagulación y componentes celulares presentes.
En cuanto a su dosis y administración, no se especifica una dosis distinta para la sangre fresca en comparación con la sangre total, pero se administra a través de un filtro y una velocidad que depende del estado clínico del paciente. Por razones de seguridad, el tiempo de administración no debe exceder las 4 horas para minimizar los riesgos de contaminación y reacciones adversas. Asimismo, no debe usarse en anemia crónica normovolémica, dado que el paciente solo necesita aumentar su masa de glóbulos rojos sin expansión de volumen, y tampoco es adecuada para casos donde no haya una necesidad crítica para preservar los factores de coagulación y células activas, debido a que su disponibilidad es limitada y la rápida pérdida de viabilidad de estos componentes. ¿Qué son las concentraciones de los glóbulos rojos y cuáles son las indicaciones de uso en la terapia transfusional? Los concentrados de glóbulos rojos son unidades de la sangre total a las que se les ha extraído una porción importante del plasma, resultando en un volumen de aproximadamente 300 mililitros con una alta concentración de glóbulos rojos, hematocrito entre 70 y 80%. Se almacenan a temperaturas de 1 a 6 grados centígrados y mantienen la capacidad de transporte de oxígeno similar a la sangre total debido a la alta cantidad de glóbulos rojos por unidad. Los concentrados de glóbulos rojos están indicados para el tratamiento de la anemia aguda o crónica en pacientes que necesitan un aumento en la capacidad de transporte de oxígeno y masa celular, y en las situaciones en las que no es necesario o no es bien tolerado un incremento en el volumen sanguíneo, como en pacientes con insuficiencia cardíaca o aquellos con anemia crónica que requieren solo el aumento de glóbulos rojos sin expansión de volumen. Para la dosis de administración, en adultos, una unidad de concentrado de glóbulos rojos suele elevar la hemoglobina aproximadamente 1 gramo por decilitro y el hematocrito en un 3%. En pediátricos, en ausencia de hemorragia o hemólisis, la dosis en niños se ajusta al peso y la condición clínica. Para la administración, los concentrados de glóbulos rojos se deben administrar a través de un filtro para evitar los microagregados y la velocidad de infusión se ajusta según el estado del paciente. En general, una unidad se debe administrar en un tiempo adecuado para evitar la sobrecarga circulatoria. Como contraindicaciones se tiene la anemia crónica normovolémica sin síntomas, pues no se recomienda en pacientes que solo necesitan un aumento en la masa de glóbulos rojos sin necesidad de expansión de volumen, ya que estos pacientes pueden responder a tratamientos alternativos y transfusiones innecesarias aumentarían los riesgos. Debe evitarse también la administración de múltiples unidades sin evaluación cuidadosa, especialmente en pacientes con insuficiencia cardíaca o renal, quienes podrían no tolerar una carga de volumen excesiva. Asimismo, los riesgos asociados incluyen las mismas reacciones que la sangre total, como riesgos de infecciones, de reacciones inmunológicas y sobrecarga circulatoria, por lo que se deben tomar precauciones en pacientes de alto riesgo. ¿Qué son los glóbulos rojos pobres en leucocitos y cuáles son las indicaciones de uso en la terapia transfusional? Los glóbulos rojos pobres en leucocitos son concentrados de glóbulos rojos en los que se ha reducido significativamente el contenido de leucocitos a menos de 5 millones de leucocitos por unidad, conservando el 85% de los glóbulos rojos originales. Esta reducción de leucocitos se realiza mediante filtros especiales y puede hacerse antes o durante la transfusión o antes del almacenamiento, lo cual puede reducir las citoquinas que causan reacciones febriles post-transfusionales no hemolíticas. Por otra parte, los glóbulos rojos pobres en leucocitos están indicados principalmente en las siguientes situaciones. Primero, la reducción de la aloinmunización de los antígenos leucocitarios humanos, pues se recomienda en pacientes susceptibles a desarrollar anticuerpos contra los antígenos leucocitarios humanos, lo cual puede llevar a la refractariedad en futuras transfusiones de plaquetas. Asimismo, la profilaxis en pacientes inmunodeprimidos, especialmente en aquellos en riesgo de infección por citomegalovirus. También la reducción de reacciones febriles no hemolíticas, pues son eficaces para disminuir las reacciones febriles debido a los leucocitos y citoquinas liberadas durante el almacenamiento de la sangre, y para la reducción del riesgo de contaminación bacteriana. Para la dosis de los glóbulos rojos pobres en leucocitos es similar a la de los concentrados de glóbulos rojos estándar, ajustados según el peso y las necesidades clínicas del paciente. En cuanto a la administración, los concentrados son obtenidos mientras la filtración en el momento de la transfusión no requieren filtro adicional, pero los filtrados antes del almacenamiento sí lo requieren. Es fundamental que el personal encargado esté capacitado en el uso adecuado de estos componentes para lograr una reducción óptima de los leucocitos y evitar la pérdida excesiva de los glóbulos rojos. Finalmente, no presenta riesgos adicionales en comparación con los concentrados de glóbulos rojos estándar y no están indicados para prevenir la enfermedad de injerto contra huésped.
Asimismo, no existe evidencia que concluya que la reducción de los leucocitos disminuye infecciones postoperatorias o la incidencia de cáncer en pacientes inmunodeprimidos. ¿Qué son las plaquetas de varios donantes y cuáles son las indicaciones de uso en la terapia transfusional? Las plaquetas de varios donantes son concentrados de plaquetas que se obtienen mediante la centrifugación de unidades de sangre total de distintos donantes. Cada unidad debe contener al menos 55.000 millones de plaquetas en un volumen de aproximadamente 50 a 70 mililitros de plasma, lo que ayuda a mantener un pH mayor a 6,2 durante el almacenamiento. Estas unidades se conservan entre 20 y 24 grados centígrados con agitación constante y tienen una vida útil de 5 días. También pueden almacenarse de 22 grados centígrados durante 72 horas o a 4 grados centígrados durante 48 horas. Las plaquetas de varios donantes están indicadas en diversas situaciones clínicas, entre las cuales se destacan. Primero, el tratamiento a hemorragias por trombocitopenia se utilizan cuando el recuento de plaquetas es menor a 50.000 microlitros o cuando hay disfunción de las plaquetas, ya sea congénita o adquirida, que dificulta la coagulación. También para prevención de hemorragias en procedimientos quirúrgicos invasivos, especialmente en pacientes con recuentos de plaquetas menores a 50.000 microlitros, lo que reduce el riesgo de sangrado durante la intervención. Y en profilaxis en pacientes con recuentos de plaquetas muy bajos, de 5.000 a 10.000 microlitros, indicados en casos de aplasia medular o hipoplasia debido a quimioterapia o invasión tumoral. En estos pacientes, las plaquetas de varios donantes ayudan a prevenir hemorragias espontáneas. En cuanto a la dosis estándar en adultos, es de 0,1 unidades por kilogramo de peso, lo que equivale de unas 6 a 10 unidades por dosis. En general, una unidad de concentrado plaquetario puede incrementar el recuento de plaquetas en el paciente entre 5.000 y 10.000 microlitros. Las plaquetas deben administrarse a través de un filtro y la infusión no debe durar más de 4 horas. No requieren de pruebas de compatibilidad ABO, aunque es preferible cuando sea posible que el plasma sea compatible en términos de ABO y RH. Las unidades pueden administrarse una a una o combinarse en una sola bolsa para facilitar la administración. En pacientes inmunodeprimidos es recomendable irradiarlas para prevenir la enfermedad de injerto con Tawes. ¿Qué son las plaquetas de un solo donante y cuáles son las indicaciones de uso en la terapia transfusional? Las plaquetas de un solo donante son concentrados de plaquetas obtenidos a través de un procedimiento llamado aferesis, en el cual las plaquetas se separan y recolectan de la sangre de un solo donante, mientras que el resto de los componentes se devuelven al donante. Cada unidad de plaquetas de aferesis contiene al menos 300.000 millones de plaquetas en un volumen de 200 a 300 mililitros. Las plaquetas de un solo donante están indicadas en las siguientes situaciones. Primero, para pacientes refractarios a plaquetas de varios donantes, pues son ideales para pacientes que han desarrollado la inmunización a los antígenos leucocitarios humanos y no responden a la transfusión de plaquetas de múltiples donantes. Asimismo, está indicada para la reducción a la exposición al donante. En pacientes que requieren múltiples transfusiones, como los de inmunocomprometidos, las plaquetas de un solo donante reducen la exposición a diferentes donantes, disminuyendo el riesgo de sensibilización y transmisión de enfermedades. En cuanto a la dosis de administración, una unidad de plaquetas de un solo donante suele elevar el recuento de plaquetas entre 30.000 y 60.000 microlitros en un adulto promedio de 70 kilos. Para su administración, se recomienda que las plaquetas sean compatibles con el tipo de ABO del paciente y, de ser posible, también en términos de RH. Las unidades se administran a través de un filtro y el tiempo de infusión no debe exceder las 4 horas para minimizar el riesgo de infecciones y reacciones adversas. En pacientes inmunodeprimidos es recomendable irradiarlas para prevenir la enfermedad injerto contra huésped. Para las contraindicaciones y precauciones, las reacciones adversas similares a las de las plaquetas de varios donantes, aunque se reduce el riesgo de la inmunización al utilizar un solo donante. Los pacientes pueden presentar efectos secundarios similares como reacciones febriles o infecciosas. También se pueden producir reacciones alérgicas y riesgos de contaminación bacteriana. Debido al almacenamiento de temperatura ambiente, el riesgo de contaminación bacteriana es mayor en comparación con otros componentes sanguíneos. También se debe considerar los riesgos de transmisión de enfermedades y complicaciones inmunológicas similares a los de las otras transfusiones de plaquetas. ¿Qué son los concentrados de granulocitos y cuáles son las indicaciones de uso en la terapia transfusional? Los concentrados de granulocitos son preparados obtenidos principalmente por procedimientos de aferesis o centrifugación. Estos contienen granulocitos, que es un tipo de glóbulo blanco, junto con cantidades variables de linfocitos, plaquetas y glóbulos rojos.
Estos están suspendidos en un volumen de 200 a 300 mililitros de plasma. La recolección de estos granulocitos se facilita utilizando sustancias como hidroxiacetilalmidón, esteroides o factores estimulantes de colonias para aumentar temporalmente su cantidad en sangre antes de la extracción. Los concentrados de granulocitos deben ser administrados dentro de las 24 horas después de su recolección y se almacenan entre 20 y 24 grados centígrados. El uso de concentrados de granulocitos es poco frecuente debido a los avances de antibióticos y factores de crecimiento hematopoyético. Sin embargo, están indicados en los siguientes casos. Primero, en pacientes con neutropenia severa, con un recuento de granulocitos menor a 500 microlitros, que representa fiebre durante 24 a 48 horas y no responden a antibióticos apropiados con sepsis o bacteria resistente a tratamiento. Asimismo, también están indicados para pacientes con hipoplasia meloide en la médula ósea, con posibilidad de recuperación, pero con alto riesgo de infecciones graves. En cuanto a las contraindicaciones y precauciones, se prefiere por antibióticos y factores de crecimiento hematopoyético. En muchos casos los antibióticos y factores de crecimiento hematopoyético pueden ser más efectivos y seguros que la transfusión de granulocitos, por lo que ésta se reserva solo para casos específicos y graves. También por el riesgo de transmisión de enfermedades virales. Existe riesgo de transmisión de citomegalovirus y otros patógenos, además de la posibilidad de la aloinmunización y los antígenos HLA y eritrocitarios. Además, es importante recalcar que las transfusiones de granulocitos pueden desencadenar reacciones alérgicas, enfermedad de injerto contra huésped y en algunos casos insuficiencia pulmonar, por lo que es necesario tener precaución, especialmente en pacientes inmunocomprometidos. ¿Qué son los componentes plasmáticos de plasma fresco congelado y cuáles son las indicaciones de uso en la terapia transfusional? El plasma fresco congelado es un componente plasmático obtenido de una unidad de sangre total después de la separación de los glóbulos rojos. Una vez es recolectado, el plasma debe congelarse a temperatura de menos 30 grados centígrados o inferior para preservar los factores lábiles de la coagulación como los factores 5 y 8. Contiene principalmente agua en alrededor del 90%, proteínas plasmáticas aproximadamente un 7% y factor de coagulación. El plasma fresco congelado se utiliza principalmente como fuente de factores de coagulación en las siguientes situaciones. Deficiencia de múltiples factores de coagulación con hemorragia. Está indicada en casos de hemorragias asociadas a coagulopatías donde el tiempo de protrombina o el tiempo parcial de tromboplastina TPT está prolongado. Reversión del efecto de anticoagulantes orales. En pacientes con hemorragia activa o que requieren una cirugía de emergencia y están bajo tratamiento con anticoagulantes. Déficit de inhibidores naturales de la coagulación. En situaciones de alto riesgo de trombosis como deficiencias de proteínas C y S o antitrombina 3. Hemorragias debidas a la mala absorción de vitamina K o enfermedad hemorrágica del recién nacido. Transfusión masiva con coagulopatía dilucional, cuando la reposición de glóbulos rojos causa una dilución de los factores de coagulación en la sangre y para la última condición a la que está indicada es el síndrome hemolítico urémico y púrpura trombocitopénica trombótica. En estos trastornos, el plasma fresco congelado puede ser útil para manejar los déficits de factores específicos de coagulación. La dosis recomendada para reposición de factores de coagulación es de 10 a 20 mililitros por kilogramo, lo cual puede incrementar los niveles de factores de coagulación en un 20% inmediatamente después de la infusión. El plasma fresco congelado debe administrarse a través de un filtro estándar. Una vez descongelado, debe usarse en las 24 horas siguientes para mantener la efectividad de los factores lábiles. No se requieren pruebas de compatibilidad sanguínea, aunque es preferible utilizar plasma compatible en términos de tipo ABO. Para su uso es importante recordar las siguientes contraindicaciones y precauciones. Primero, no debe usarse como expansor plasmático o con fines de soporte nutricional, ya que no está adecuado para estos objetivos. Segundo, no se recomiendan transfusiones masivas o cirugía cardiovascular de forma profiláctica, a menos de que haya signos de coagulopatía. Tercero, no se utiliza para neutralizar la heparina, ya que contiene antitrombina 3, lo que podría potenciar el efecto de la heparina en lugar de contrarrestarlo. Y cuatro, riesgo de transmisión de infecciones. Aunque el plasma fresco congelado es sometido a pruebas de seguridad, el riesgo de infecciones es mayor en comparación con los concentrados liofilizados, ya que conserva todos los componentes del plasma en estado fresco. ¿Qué son los componentes plasmáticos?
plasmáticos del crioprecipitado y cuáles son las indicaciones de uso en la terapia transfusional. El crioprecipitado es un componente plasmático concentrado en proteínas de alto peso molecular que se obtiene al descongelar lentamente una unidad de plasma fresco congelado entre 1 y 6 grados centígrados. Este proceso deja un precipitado blanco, el cual contiene altos niveles de factores de coagulación como el factor 8, el factor de von Willebrand, fibrinógeno, factor 13 y fibronectina. Tras su recolección, el crioprecipitado se vuelve a congelar a menos 18 grados o menos y tiene una vida útil de hasta un año. El crioprecipitado se usa en situaciones donde se requiere un aumento de ciertos factores de coagulación específicos y fibrinógeno. Por ejemplo, hemofilia A y enfermedad de von Willebrand, cuando no se dispone de concentrados específicos de factor 8 o de otros derivados. Déficit congénito o adquirido de fibrinógeno, utilizados en casos de hipofibrinogénemia, cuando los niveles de fibrinógeno son muy bajos y hay riesgo de sangrado. Déficit del factor 13. Para pacientes que presentan deficiencia de este factor, es necesario para la estabilidad del coágulo. Hemorragias asociadas a uremia. En pacientes que no responden a otros tratamientos, el crioprecipitado ayuda a mejorar la función de coagulación. Y el uso quirúrgico en combinación con trombina, el crioprecipitado se usa para preparar la cola de fibrina, un adhesivo biológico que ayuda a controlar el sangrado en cirugía. La dosis varía según la condición a tratar. Por ejemplo, en reposición de fibrinógeno, una unidad de crioprecipitado por cada 10 kilogramos de peso corporal puede aumentar el fibrinógeno en 5 miligramos por decilitro. La cantidad exacta se ajusta en función del nivel de fibrinógeno deseado en sangre y el cuadro clínico. Debe administrarse mediante un filtro estándar y transfundirse en las 6 horas siguientes a su descongelación para garantizar su eficacia. No se requieren pruebas de compatibilidad AB o estrictas, pero es preferible que sea compatible para reducir el riesgo de reacciones. En cuanto a las contraindicaciones y precauciones, deben tenerse tres cosas en cuenta. Primero, no debe usarse en déficit de factores que no estén presentes en el crioprecipitado, como los factores de coagulación que no sean 1, 8, 13 o el factor de von Willebrand. Segundo, riesgo de transmisión de enfermedades infecciosas. Aunque es sometido a pruebas, el crioprecipitado conlleva un riesgo similar al plasma fresco congelado en cuanto a infecciones virales y otras enfermedades transmitidas por transfusión. También el sobreuso es innecesario. No se recomienda su uso profiláctico en cirugías o en situaciones donde no haya un déficit comprobado de los factores que contiene.